Muy buenas tardes a los maestros, a las maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde vamos a ir desarrollando la unidad temática número 4 del módulo número 5. El diplomado Innovación didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en educación primaria comunitaria vocacional. El diplomado consta de 5 módulos, de los cuales tienen cada uno de ellos 4 unidades temáticas. En esta unidad temática, la unidad temática número 4 del módulo número 5, vamos a desarrollar el contenido de adaptaciones y recursos y estrategias didácticas para la diversidad en el aula. En esta unidad temática vamos a abordar aquellas situaciones que algunos de los estudiantes atraviesan, ¿no? Como son las dificultades en cuanto al aprendizaje, ¿no? Dificultades en cuanto al desarrollo de los estudiantes. Vamos a ir viendo qué recursos didácticos podemos proponer, ¿no? Qué estrategias podemos aplicar, también cómo reconocer aquellas situaciones de los estudiantes con estas dificultades, ¿no? Bueno, dentro de esta unidad temática vamos a ir a abordar algunos aspectos como por ejemplo las dificultades de aprendizaje, principalmente en el área de la matemática. Vamos a ir viendo también aquella diversidad que tenemos en el aula de los estudiantes. Sabemos que no todos están en el mismo nivel de aprendizaje, teniendo en cuenta que algunos de los estudiantes tienen dificultades, ¿no? Dificultades que vamos a tener que identificar con recursos que nos permitan identificar y para poder proponer alguna alternativa de solución. Vamos a ir entendiendo entonces aquellas concepciones, aquellos conceptos que nos permiten abordar este contenido, ¿no? Hablamos de diversidad, hablamos de dificultades, ¿no? Dificultad. También hablamos o vamos a hablar de adaptación curricular principalmente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la dificultad que puedan presentar algunos de los estudiantes hace que el maestro tenga que encarar de una manera diferente la enseñanza de estos estudiantes. En ese sentido vamos a hablar sobre adaptaciones curriculares. Adaptaciones curriculares que dependiendo la dificultad que se presenten en los estudiantes, en algunos estudiantes, vamos a proponer esas adaptaciones, ¿no? La autora Rosa Blanco, 2006, nos menciona al respecto, ¿no? Nos dice que la adaptación curricular implica realizar ajustes en los elementos del currículo para atender las necesidades individuales de los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces acá nos está indicando que se debe hacer las adaptaciones curriculares teniendo en cuenta la individualidad de los estudiantes, ¿no? La necesidad individual. No todos van a tropezar con la misma dificultad, ¿no? Seguramente algunos de los estudiantes van a presentar algunas dificultades y esas dificultades son las que tenemos que abordar, ¿no? Y para ello vamos a realizar lo que conocemos comúnmente como adaptaciones curriculares, ¿no? Y principalmente, dice, ¿no?, a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces tenemos que encarar también la educación tomando en cuenta que podemos tener en el aula niños con
con esta dificultad, ¿no? Con estas dificultades especiales. Hablamos también de problemas y de dificultades de aprendizaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de problemas de aprendizaje? ¿No? Entonces, estamos entendiendo que es un conjunto de obstáculos o trastornos que infieren en el desarrollo normal de las actividades escolares de los niños, ¿no? Lo cual impide el logro de los objetivos educativos propuestos por el mismo sujeto de educación. Entonces acá nos dice, ¿no? El problema de aprendizaje vendría a ser ese conjunto de obstáculos, ¿no? Esa barrera que no permite lograr el desarrollo normal de los estudiantes, ¿no? Entonces acá tenemos un problema de aprendizaje. Algunos ejemplos de estos problemas, ¿no? Algunos ejemplos. Uno puede ser la desmotivación, ¿no? Un estudiante tiene un bajo rendimiento escolar debido a la falta de motivación causada por los conflictos familiares, problemas en su entorno social. Bueno, los factores pueden ser muchos, ¿no? Variados. Entre ellos puede ser factores familiares, problemas del entorno social, etc., ¿no? Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? En el estudiante hay desmotivación y esto va a generar que obviamente, ¿no?, el estudiante no le dé la debida atención a la materia y tenga esa dificultad y pueda arrastrar posteriormente, ¿no?, para los siguientes años esa dificultad. ¿Por qué? Por la desmotivación principalmente, ¿no? Entonces acá tenemos un problema. Otro, las dificultades temporales. Esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Un estudiante no rinde bien en matemática después de la separación de sus padres. Un factor, ¿no?, para mejorar significativamente, pero mejora significativamente una vez que se estabiliza emocionalmente, ¿no? Entonces esta dificultad, este problema es temporal. Hay un factor, ¿no?, en el ejemplo, la separación de los padres hace que el estudiante tenga estas dificultades en el área de la matemática, tal vez en otras áreas también, ¿no?, pero va a ser temporal. Una vez que ya se estabilice emocionalmente, retomará, ¿no?, retomará los estudios, entonces se va a tener que nivelar, ¿no? Otro factor también es el ausentismo escolar, ¿no? El estudiante falta mucho a la escuela, ¿no?, debido a problemas, puede deberse a muchos factores también, ¿no? El ausentismo, principalmente si es tema de salud, entonces va a ir afectando a lo que es el aprendizaje, ¿no? Pero esto también es temporal. Una vez que la salud mejora, ya vuelve a retomar las actividades normales, ¿no?, y volvemos a la nivelación también, ¿no? Otro problema es la falta de apoyo familiar. Un niño que no tiene un ambiente propicio en la casa, ¿no?, no hay espacio adecuado o no cuenta con los materiales, ¿no?, entonces esto va a influir en su desempeño. Entonces esto también puede ser temporal, ¿no? Si es que se trata debidamente en el momento adecuado y se conversa también, como es la falta de apoyo familiar, entonces conversa con el tutor, con el papá, con la mamá, con el entorno familiar que está generando este problema, entonces podemos solucionar rápidamente, ¿no? Entonces acá vemos algunos ejemplos de problemas de aprendizaje que pueden generar en el estudiante un fracaso tal vez, ¿no? Otro término que utilizamos también es las dificultades de aprendizaje, ¿no?
El anterior eran problemas, ¿no? Tal vez de tipo muy general también, que tiene que ver con el entorno social, ¿no? Acá vemos dificultades de aprendizaje. Esto es netamente a la persona, ¿no? Al estudiante en este caso, ¿no? Está relacionado con las diferencias individuales para aprender, ¿no? Entonces acá vemos al individuo, ¿no? Todos en la unidad educativa o en el aula tienen diferentes capacidades individuales, ¿no? Tienen también distintos ritmos de aprendizaje, tienen diferentes estilos cognitivos, diversas motivaciones e intereses personales, ¿no? Entonces tenemos acá una variedad de los estudiantes con intereses distintos, con motivaciones distintas, con diferentes habilidades cognitivas. Entonces, en lo que vamos a identificar en este caso, aquellas dificultades dentro del individuo, ¿no? Algunos ejemplos puede ser, ¿no? La discalculia, ¿no? Un niño tiene dificultades para entender conceptos matemáticos básicos, como contar, sumar, ¿no? Restar. Le cuesta relacionar números con cantidades, ¿no? Incluso después de explicaciones repetidas, no logra comprender lo que se está desarrollando, ¿no? Entonces genera una dificultad en el estudiante, ¿no? Esto ya no es de tipo general, es individualizado, ¿no? Entonces la discalculia, una dificultad del desarrollo. Nunca logro aprender adecuadamente, nos dice, ¿no? Entonces es una dificultad que identificamos. Otra, acalculia, dice. La acalculia es un trastorno neurológico, ¿no? Un trastorno neurológico que implica la incapacidad o dificultad significativa para realizar operaciones matemáticas o manipular números, ¿no? Entonces acá tenemos una dificultad que, nuevamente repito, no todos tienen esta dificultad. Seguramente algunos vamos a poder identificar que tienen esta dificultad, ¿no? Dentro del aula, o tal vez ninguno también, ¿no? Entonces acalculia es una dificultad neurológica, un trastorno neurológico, ¿no? Que está relacionado en la dificultad de realizar operaciones matemáticas, ¿no? La dificultad de manipular números, ¿no? Entonces acá tenemos una dificultad también. Este término apatía y desinterés por la matemática como problema de aprendizaje, ¿no? Hablamos de la apatía y el desinterés por la matemática, ¿no? Como un fenómeno que afecta a muchos estudiantes y puede convertirse en un problema significativo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esto puede arrastrar, ¿no? Esto puede ser muy generalizado. Entonces, si se da la apatía, el desinterés en unos cuantos estudiantes, estos pueden hacer que los demás también tengan este problema, ¿no? Este problema de desinterés hacia la matemática. Entonces tenemos que tomar algunas acciones para poder evitar que esto se agrave, ¿no? Las causas que pueden ser probables para que aparezca el desinterés o la apatía en la matemática, uno puede ser la falta de confianza en las habilidades matemáticas, ¿no? El estudiante se siente incapaz de resolver, ¿no? Incapaz de resolver operaciones aritméticas, incapaz de resolver problemas matemáticos, ¿no? Entonces genera aquí una falta de confianza en él, ¿no? En el individuo. Otro, falta de apoyo emocional y pedagógico, ¿no? No tiene el apoyo necesario cuando tiene logros el estudiante, ¿no? Logra
resolver un problema, logra resolver ejercicios con facilidad. Entonces, si no tiene ese apoyo emocional, ¿no? Entonces puede generar un desinterés y la apatía en el estudiante. También otra percepción de dificultad. La matemática es vista como una materia difícil y compleja, ¿no? Entonces esto ya es muy generalizado, ¿no? Muy generalizado que la ven a la materia, a la matemática, como algo difícil, algo muy complejo, y automáticamente tienen la mentalidad de que es difícil. Cualquier actividad, cualquier operación, cualquier problema que se tenga en la matemática es difícil, ¿no? Y con eso se genera esa percepción de dificultad. Otro, un enfoque abstracto de la enseñanza. Si bien la matemática es bastante abstracta, lo que tenemos que hacer como maestros es iniciar siempre con material concreto, con lo que el contenido pueda ser utilizado en el medio, ¿no? Tiene que ser significativo, ¿no? Darle ese valor a ese conocimiento que se está adquiriendo de matemática para poder utilizarla, ¿no? En algún momento de la vida, ¿no? Entonces tenemos que un poquito relacionar a lo que a la utilidad de la matemática, ¿no? Y empezar siempre con lo concreto, ¿no? Lo concreto es algo que el estudiante va a hacer que comprenda mucho mejor. Una vez que ya podamos pasar a otra instancia como es lo abstracto, entonces va a ser mucho más fácil para el estudiante comprender esto que es abstracto de la matemática, ¿no? Un número que representa un signo de operación matemática, ¿qué es lo que debo realizar con ese signo, ¿no? Ese número que representa, ¿no? Entonces, si se comprende eso que es abstracto en la matemática, entonces va a ser mucho más sencillo y la apatía, el desinterés va a desaparecer, ¿no? O se va a reducir. Y por último también, ¿no? Las experiencias previas negativas, ¿no? Aquello previo que tenemos, si es negativo, entonces hace que el estudiante tenga ese desinterés con la matemática, ¿no? Si en los primeros años del estudio de la matemática hacemos que el estudiante tenga constantemente las dificultades, no pueda resolver operaciones, no pueda resolver problemas, y eso negativo que estamos manteniendo influye en lo posterior, ¿no? Entonces a eso se refiere experiencias previas negativas. Entonces tenemos que cambiar aquello. Soluciones para abordar la apatía. Una vez que hemos identificado que el estudiante tiene un desinterés respecto a la materia, apatía respecto a la materia, podemos cambiar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Uno, la enseñanza debe ser significativa y con sentido, ¿no? Lo que habíamos mencionado, que todo lo que se aprende de la matemática tiene que ser significativo, tiene que ser aplicable, ¿no? Tiene que tener sentido. Una vez que se aplica lo que se aprende, entonces se va generando ese contenido significativo, ¿no? Fomentar actitud positiva. Eso también, ¿no? Crear un ambiente donde los errores sean vistos como oportunidades. Entonces no se va a castigar el error, sino más bien se va a hacer reconocer el mismo y aprender de ello, ¿no? Para poder ir corrigiendo esos errores y ya no cometerlos posteriormente, ¿no? Entonces ese es el sentido.
atención individualizada según la dificultad o necesidad. Esto es muy importante. Como habíamos dicho, ¿no? Dentro del aula tenemos una variedad diferente de estudiantes con habilidades diferentes, con conocimientos diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es aquellos estudiantes que tengan, que podamos identificar de manera individualizada, tenemos que atenderlos también de manera individualizada, apoyarlos a esos estudiantes, ¿no? Otro, estrategias didácticas innovadoras. Durante todo el diplomado hemos ido viendo recursos didácticos, recursos también tecnológicos que puedan apoyar a cada uno de los contenidos que desarrollamos, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando aquellas estrategias innovadoras, ¿no? Para que el estudiante pierda ese desinterés que tiene hacia la materia, ¿no? Incorporamos en primaria, incorporamos bastante lo que son los juegos, ¿no? Juegos, actividades de razonamiento, de pensamiento lógico, ¿no? Entonces aquellas actividades que hace que el estudiante quiera pasar la materia, quiera aprender algo más, ¿no? Entonces se divierta además de las actividades que proponemos, ¿no? Por último, desarrollar el autoestima. Ayudar a los estudiantes a construir una imagen positiva de sí mismos, ¿no? Fomentar también los logros, ¿no? Los logros, aplaudir los logros, premiar los logros, ¿no? De los estudiantes, hacer que su autoestima se eleve, ¿no? Y ya no se sienta incapaz de resolver un problema o resolver una operación matemática, ¿no? Más al contrario, haya esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de resolver. ¿Y cómo se va a lograr ello? Motivando al estudiante, ¿no? Haciendo que su autoestima esté muy elevado, y por más que tenga errores, entonces los va a corregir y va a superar esas dificultades. Algunos aspectos para tomar en cuenta dentro de las dificultades de aprendizaje, ¿no? Hablamos de lo abstracto en la matemática, ¿no? Entonces aquello que les parece muy difícil, ¿no? Aquello que provoca dificultad en los estudiantes, lo abstracto, podemos cambiar, ¿no? Habíamos estudiado en módulos anteriores también el método Singapur, ¿no? Un método que propone iniciar siempre con algo concreto. Teniendo algo concreto, manipulable, un material manipulable, partimos con ese conocimiento, con esas actividades, manipulando el material concreto. Posteriormente pasamos a la graficación, a lo pictórico, ¿no? Una vez que se comprenda lo pictórico, recién vamos a pasar a lo que es lo abstracto, ¿no? Entonces esta serie de pasos nos propone, ¿no? El método Singapur para justamente, ¿no? Minimizar o reducir esta dificultad o este problema que se tiene con el entendimiento de la matemática. Algunos instrumentos que me permiten detectar las dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces acá tenemos 3 instrumentos. Con esos 3 instrumentos voy a poder identificar, voy a poder detectar algunas dificultades de aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Una, las pruebas estandarizadas, ¿no? Pruebas estandarizadas que se aplican de manera uniforme a todos por igual, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a recabar con estas pruebas? El conocimiento, las habilidades en cuanto a la matemática, ¿no? Pero esto, como dice, ¿no? Estandarizadas. Esto es igual para todos, ¿no? Estas pruebas son para todos por igual. Otra,
las pruebas de diagnóstico o las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, estas se las realiza para medir el nivel de conocimiento y las habilidades de los estudiantes antes de comenzar un proceso de enseñanza o al inicio del curso escolar. Entonces, estas pruebas de diagnóstico se las realiza por lo general, ¿no? Para iniciar la gestión, para iniciar el trimestre, para iniciar un desarrollo del contenido, de un contenido. Entonces, estas pruebas de diagnóstico nos permiten identificar el conocimiento y las habilidades de los estudiantes antes de desarrollar un contenido, ¿no? Antes. Otra, las pruebas específicas para detección de dificultades en matemática. Estas pruebas ya son específicas, así como dice el nombre, ¿no? Ya no son del tipo general, sino ya son planteadas de manera específica para tratar un problema en específico, ¿no? Algo que se ha identificado, entonces vamos a aplicar esta prueba, ¿no? Y vamos a detectar justamente esa dificultad que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Tres acciones que son necesarias realizar cuando trabajamos con dificultades de aprendizaje, cuando trabajamos con problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas tres acciones, si se les hace adecuadamente, entonces vamos a evitar muchos problemas, muchas dificultades en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la primera, el poder diagnosticar. Esto nos permite poder reconocer, ¿no? Poder reconocer que nuestros estudiantes pueden presentar alguna dificultad en el aprendizaje, ¿no? Entonces, o tienen alguna dificultad. El poder diagnosticar nos permite prevenir. Prevenir es una palabra, ¿no? Prevenir antes de que ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podemos realizar antes que tengamos presente una dificultad de aprendizaje? Y por último, si es que no se ha podido ninguna de las anteriores, entonces el tratamiento, ¿no? Tratamiento que se tiene que aplicar a los estudiantes que presentan esa dificultad, ¿no? Vamos a ir desglosando cada una de ellas, ¿no? Diagnosticar. Para diagnosticar podemos realizar esta acción, ¿no? Observación directa. Observación directa, lo que hacemos es poner atención, concentración y notar esos errores recurrentes en los estudiantes, ¿no? Entonces, con la observación directa podemos notar ello, ¿no? La atención, concentración, errores recurrentes. Cuando vemos que un estudiante comete errores recurrentes, entonces quiere decir que no está comprendiendo alguna acción, ¿no? No está comprendiendo. Entonces se puede detectar rápidamente y corregir. Para diagnosticar nos valemos, ¿no? De las pruebas de diagnóstico. Estas las aplicamos, ¿no? Podemos plantear los problemas, las operaciones que requieren, ¿no? En ese año de escolaridad, ¿no? Para poder justamente ir detectando aquellas dificultades que puedan presentar los estudiantes, ¿no? Entonces, pruebas de diagnóstico. Las entrevistas y cuestionarios también nos son útiles para poder detectar las falencias, las dificultades que están teniendo nuestros estudiantes. También otra acción, la revisión de tareas y actividades, ¿no? Entonces, estas acciones de revisar tareas y actividades hace que nosotros podamos identificar, ¿no? qué dificultades tienen los estudiantes para poder superarlos, ¿no?
Evaluación de habilidades cognitivas. Trabajar con especialistas para detectar problemas de discalculia, déficit de memoria, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, para evaluación de habilidades cognitivas vamos a requerir la colaboración de especialistas, ¿no? Especialistas que nos puedan permitir identificar aquellas dificultades con más claridad, ¿no? Esta otra acción de prevenir, ¿no? Prevenir. Entonces, prevenir, una acción que denota antes de que ocurra, ¿no? Antes de que ocurra. Entonces, lo que podemos hacer antes de que ocurra esa dificultad es una enseñanza personalizada, diseñar actividades según ritmos y estilos de aprendizaje, ¿no? Hablamos de las adaptaciones curriculares, ¿no? Hacer que nuestra planificación sea acorde a los estudiantes también que tienen algunas dificultades y poder superarlas, ¿no? Entonces vamos a planificar de esta manera. Uso de materiales concretos, algo que ya lo hemos ido realizando en diferentes contenidos. El uso de materiales concretos para que los estudiantes no tengan en lo posterior dificultades respecto a resolver alguna operación, resolver algún problema de algún contenido que se haya desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos previniendo que los estudiantes a lo futuro tengan dificultades, ¿no? Refuerzos positivos. Valorar logros, fomentar la confianza y el interés. Acá, con los refuerzos positivos, estamos haciendo que el autoestima del estudiante esté muy elevado, ¿no? Entonces, con el autoestima elevado, van a poder enfrentar con más facilidad cualquier tipo de problemas, ejercicios que se le plantee, ¿no? Juegos y tecnología. Incorporar recursos lúdicos y aplicaciones educativas, ¿no? Esto ya lo hemos ido haciendo también. Hemos ido incorporando lo que son la lúdica, las aplicaciones educativas en cuanto al recurso tecnológico, ¿no? Muchas aplicaciones que se adaptan a contenidos diversos también, ¿no? Otra también es la enseñanza colaborativa, ¿no? Sabemos que dentro del aula muchos estudiantes tienen bastantes conocimientos desarrollados, habilidades desarrolladas que pueden ser útiles para colaborar a los demás compañeros, ¿no? Entonces esto es muy importante, el trabajo colaborativo, donde el estudiante aprende juntamente con su compañero, ¿no? Bueno, si ya hemos llegado a este punto y no hemos podido prevenir y hemos podido encontrar que los estudiantes tienen dificultades, entonces nos toca realizar el tratamiento. En este caso vamos a ir aplicando estrategias específicas, ¿no? Para el problema que se haya identificado, se va a trabajar de manera específica. Refuerzos en áreas clave. Trabajar habilidades básicas como suma, resta, multiplicación, división, si es que se ha identificado la dificultad con las operaciones básicas, ¿no? Actividades autorreflexivas. ¿Cómo llegué a este resultado, ¿no? Entonces, en cuestión de resolución de problemas, en cuestión de operaciones aritméticas, operaciones matemáticas, analizar, ¿no? Analizar a partir del resultado que se ha obtenido, ¿no? Cómo se llegó a ese resultado. Otro, desglosar problemas complejos. Esto generalmente se realiza con los problemas, ¿no? Problemas matemáticos. Entonces, un problema leído de manera general parece muy complejo. Pero si este se analiza por partes, se hace mucho más fácil, ¿no? Mucho más entendible, mucho más fácil de resolver, ¿no?
Entonces hacemos que ese problema muy complejo, al dividirlo en partes, se hace mucho más sencillo de resolver, ¿no? Atención individualizada, implementar tutorías uno a uno. Entonces esto requiere de una atención personalizada, individualizada, ¿no? Porque entendemos que no todos van a tener las mismas dificultades, entonces se tiene que hacer una atención individualizada. Trabajo interdisciplinario. Colaborar con psicopedagogos o especialistas para abordar dificultades desde diferentes perspectivas, ¿no? Principalmente, ¿no? Aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad especial, ¿no? Entonces necesitan ser tratados, ¿no? Con especialistas. Entonces, para ello vamos a tener que trabajar de manera colaborativa y coordinada con especialistas, ¿no? Una frase dice: el éxito en matemáticas depende de un enfoque integral que combine diagnóstico temprano, prevención activa y tratamiento oportuno, ¿no? Las tres acciones que hemos ido revisando, ¿no? Entonces, para tener éxito en la matemática, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico temprano, prevención activa y tratamiento oportuno. Antes de que se agrave la situación, tenemos que hacer esas tres acciones. Algunas características, ¿no?, de la detección de necesidades educativas especiales, ¿no? Realizar una evaluación diagnóstica, eso es muy importante. Observación en el aula, ¿no? Observación. Ciertamente con la observación vamos a poder identificar rápidamente algunas muy evidentes dificultades, ¿no?, en los estudiantes. Conversar con los padres y colegas docentes también, ¿no?, para poder reconocer esas dificultades. Analizar tareas y exámenes, ¿no? Registrar comportamientos y reacciones. Esto es muy importante, ¿no?, para poder tener un documento de respaldo sobre el estudiante, ¿no? Monitoreo de progresos, evaluación de habilidades cognitivas. Entonces tenemos que hacer un seguimiento también a el progreso de los estudiantes. Instrumentos, ¿no? Hablamos ya ahora de instrumentos que nos permiten poder superar esas dificultades que hemos podido detectar en los estudiantes, ¿no? Entonces, todos los recursos materiales, los recursos tecnológicos pueden ser útiles, ¿no? Pueden ser útiles. Lo importante acá es poder identificar cuál es el más adecuado para tratar una cierta dificultad, ¿no? ¿Cuál es el más adecuado? Entonces tenemos acá algunas estrategias y recursos en la matemática, ¿no?, para los niños o estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, aquel material manipulable, ¿no?, como podemos apreciar en las imágenes, material manipulable, el uso de los recursos lúdicos, ¿no?, los materiales bien coloridos hace que se pueda trabajar de mejor manera resolviendo esas dificultades, ¿no? Uno puede ser a través del arte sensorial, ¿no? A través del arte sensorial lo que hacemos es la manipulación principalmente de los materiales, ¿no? En ejemplo podemos tener materiales geométricos, ¿no? También lo que es el uso de plastilina, materiales táctiles para construir figuras, explorar volúmenes, etc., ¿no? Entonces, esto de lo sensorial, ¿no?, lo sensorial es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes, a partir de solo enseñar lo abstracto,
hace que se genere incluso dificultades en cuanto a el comprender la materia. Entonces, si trabajamos con esta parte, con actividades sensoriales, con el uso de materiales, entonces hacemos que el estudiante comprenda de mejor manera los contenidos, ¿no? Otro también, el proponer, ¿no?, actividades interactivas, actividades donde el estudiante tenga que trabajar manipulando materiales, tenga que trabajar utilizando todo tipo de recursos, ¿no? Como vemos en la imagen, en las imágenes, ¿no? Tenemos una variedad de recursos que podemos utilizar en la matemática, ¿no? Entonces, para ello tenemos un montón y de ellos vamos a ir rescatando todos los que son adecuados para un cierto contenido. Acá tenemos también algunos ejemplos, ¿no?, de los materiales interactivos. El uso del color, muy importante, ¿no? El uso del color en educación primaria es muy importante. También el uso de materiales manipulables, de figuras que son agradables a la vista, ¿no? Entonces hacemos uso de todos estos recursos para ir superando las dificultades. Hablamos también de recursos tecnológicos, ¿no? Recursos tecnológicos que no son útiles para poder desarrollar un contenido. Por ejemplo, en este recurso tecnológico vemos aplicaciones para móvil, ¿no? Aplicaciones para móvil que nos ayudan a resolver alguna dificultad en nuestros estudiantes, ¿no? Acá tenemos tres que son similares: el rey de las matemáticas junior, matemáticas 1, matemáticas 2, ¿no? Entonces tenemos esta aplicación que nos permite, o estas aplicaciones que nos permite poder trabajar la matemática de una manera más divertida, ¿no? Acá tenemos también otras dos aplicaciones para móvil: Todomat, ¿no? Una aplicación que ha sido creada por expertos en educación y ayuda a los niños y niñas que necesitan aprender habilidades matemáticas iniciales, ¿no?, desde el significado de los números asociados a la cantidad, ¿no?, el conteo, incluso geometría, ¿no? Entonces podemos encontrar esta aplicación para móvil, Todomat. También tenemos otra, ¿no?, otra aplicación, en este caso para niños de entre 3 y 12 años, y el objetivo de esta es apoyar en el aprendizaje de una manera divertida, ¿no? Una manera divertida, interactiva, personalizada. Hacemos que el estudiante vaya a ir progresando en cuanto al conocimiento de la matemática, ¿no? Entonces acá tenemos algunas aplicaciones para móvil. Otra forma también de poder encarar las dificultades de la matemática es el uso de ambientes o espacios abiertos, ¿no? Espacios donde el estudiante pueda interactuar de manera dinámica, ¿no?, con movimientos, ¿no?, como los saltos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades motrices, además de ir desarrollando el conocimiento de la matemática, ¿no? A partir de estos juegos podemos desarrollar esas capacidades en los estudiantes, ¿no? Entonces, acá hemos propuesto muchas actividades que se puede desarrollar, ¿no? Y para respaldo tenemos también documentos, ¿no?, textos que proponemos para ir desarrollando estas dificultades que podamos identificar en los niños, ¿no? Dificultades de razonamiento lógico, dificultades con la discalculia, ¿no? Entonces estos cuadernos están dispuestos en la plataforma para poderlos descargar en formato PDF y poderlos utilizar si es que fuera necesario, ¿no? Si es que tenemos estudiantes con dificultades en alguno de estos, podemos utilizar estos documentos.
Bueno, hasta aquí hemos podido desarrollar lo que es el contenido de la unidad temática número 4 del módulo número 5.